Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto que presentamos hoy en ámbito cultural del Corte Inglés, de carácter híbrido, como vienen siendo últimamente, que nos permiten tener presencia de público en la sala, al que agradecemos la asistencia. Bienvenidos a ámbito cultural, así como ser seguido a través de las redes sociales, que nos permite proyectarnos más allá del espacio de esta sala. Hoy estamos aquí reunidos para hablarles del turismo de compras, una actividad que tiene mucha importancia en la ciudad de Valencia en particular, pero en todo el mundo en general, en las grandes ciudades. Pues el turismo de compras se ha convertido en un foco de atracción, en un polo que mueve a miles y a miles, podríamos decir casi millones de personas. Hablaremos con una especialista en esta materia, que ella es Fina Domènech, una especialista de la Agencia Valenciana de Turismo y que tiene un largo recorrido en este campo, y lo haremos todo ello de la mano del Instituto Confucio. El Instituto Confucio, para aquellos de ustedes que no lo sepan, viene a ser como el Instituto Cervantes para la lengua y la cultura españolas, pero con la lengua y las culturas chinas. Y tiene una larga trayectoria en Valencia ciudad y en España en general, de la mano de la Universidad de Valencia. Para nosotros siempre ha sido en el Corte Inglés un orgullo poder colaborar con el Instituto Confucio. De hecho, su director en Valencia, Vicent Andreu, aquí presente, nos ha colaborado con nosotros y con su entidad hemos podido realizar actividades para dar a conocer la cultura china y yo siempre he detectado un interés muy claro por nuestra clientela, de saber exactamente esas diferencias que hay entre Oriente y Occidente, entre la cultura china y la cultura española. Evidentemente que las hay, sin duda, pero al fin todos somos humanos, ¿no? Y la humanidad, yo creo que tiene un común denominador que nos hace que nos movamos por impulsos muy similares. Al final, hay que atender unas necesidades, que pueden ser básicas o menos básicas o más sofisticadas a veces. Y lo que es el mundo de las compras, el mundo de la distribución en el Corte Inglés, pues bien, sabemos perfectamente, somos un operador muy conocido en España, desde luego, y también en Europa, y en cierta medida también con la actividad que hemos hecho en los últimos años, pues también el público chino nos viene buscando desde hace años, y yo creo que salvo este paréntesis que hemos tenido con la pandemia, pues hemos tenido la oportunidad de ofrecer a los turistas chinos productos realmente que venían buscando con mucho interés, con mucha atención, y que han encontrado en nuestros centros, primero, pues lógicamente nuestros centros de mayor relevancia, como son, puede ser el Corte Inglés de Castellana en Madrid, o el Corte Inglés de Plaza de Cataluña en Barcelona, pero también el centro en el que nos encontramos en Pintor Sorolla y Colón en Valencia, que es un centro además que está cumpliendo actualmente su 50 aniversario, y que con ese motivo hemos puesto en marcha infinidad de actividades y que vamos a seguir manteniendo en los próximos meses. Así es que, les invito a todos ustedes a que vengan a visitarnos, que nos conozcan, que mantengamos viva la llama del intercambio cultural, porque al fin y al cabo el turismo no deja de ser una forma de cultura, de conocimiento, de extender nuestro propio ámbito más allá de las fronteras, pero no las fronteras físicas, sino las fronteras incluso personales, ¿no? En fin, quisiera que el director del Instituto Confucio nos dirigiera unas palabras también. Agradecemos mucho su presencia hoy aquí, siempre es una persona muy bien recibida, Vicent Andreu,
Y después, a continuación, escucharemos a nuestra especialista, Fina Domènech, que lleva muchos años trabajando en pro del turismo y en particular del turismo de compras también, y el turismo chino, al fin y al cabo, ¿no? A favor del turismo hacia la Comunidad Valenciana. Adelante, Vicent, cuando quieras. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias por abrirnos esta casa de Corte Inglés y especialmente de gran relevancia en los 50 años en Valencia. Para nosotros también no llevamos tanto tiempo colaborando, pero llevamos casi 12 años, otro día contamos, de colaboración intensa, aunque ya nos conocíamos antes. Entonces eso es una buena señal de esa colaboración que llevamos más de una década, no 5, pero sí una década intensa de actividades relacionadas siempre con China. Y China pues tiene muchas posibilidades. Nosotros como Instituto Confucio de apertura hacia la lengua y la cultura chinas, lógicamente también tenemos otra vertiente que es que la gente china conozca España y conozca especialmente Valencia o la Comunidad Valenciana donde estamos radicados. Por tanto, yo creo que es un honor para nosotros aquí estar en la sala de ámbito cultural, el Corte Inglés de Colón, y que, como ha dicho el director Pau, es una transmisión o retransmisión híbrida, en el sentido que es presencial, también en Zoom y también en el canal de YouTube. Así que podemos ir siguiéndolo, o pueden siguiéndolo, desde otras partes de Valencia, de España y del mundo. También tenemos algunos amigos de Latinoamérica que también se han conectado. Por tanto, una gran acogida por parte del Corte Inglés, porque queremos seguir colaborando, haciendo más actividades y dando esa unión, ser un nexo de unión entre lo que nosotros sabemos sobre China y sobre la capacidad del turismo chino para ir a Valencia y la Comunidad Valenciana, que además primero hay que traerlos y después hay que enseñarles a comprar, y la segunda es a nuestra gente formarla para que puedan recibirlos, especialmente no solo tanto en compras, sino también en hoteles, en el tema de familiarización del entorno, guías turísticos. Sí, hay mucho trabajo por hacer, pero creo que en Valencia lo hemos hecho bien. Desde el punto de vista de atracción, bueno, ahora nos explica después Fina todas estas características de lo que se ha hecho, pero básicamente tenía muy poca gente que venía a Valencia. El turismo per se, competimos con toda Europa, competimos por supuesto con Francia, París, y con Italia, Roma, y también el turismo en Gran Bretaña, y poco a poco han venido más a España, y de España los hemos recuperado, se han interesado por Valencia y la Comunidad Valenciana, y eso hay que agradecer pues a todos los expertos y especialistas que han trabajado, han estudiado el turismo chino y qué se les puede ofrecer, porque es diferente al turismo europeo. Y esa es una diferencia importante. Si no conocemos sus costumbres, sus necesidades, pues no tienen ganas de venir. Ahora, si les ofrecemos lo que ellos quieren ver, que tenemos aquí de sobra, no vamos a hablar de paellas y arroces, hay muchos temas culturales que muchas veces aquí los obviamos, pero que son de gran interés para entender nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Competimos, por supuesto, con Madrid, con Barcelona, con Sevilla, pero tenemos Valencia como un gran oponente, opositor, en el buen sentido de la palabra, porque no significa que solo tiene que venir a Valencia, puede hacer un recorrido, pero lo que sí que queremos es que se quede más tiempo en Valencia. Y si puede ser, que Valencia sea el último de los destinos. Una vez conozca España, que las compras las hagan aquí, que es la última parte de su viaje de vuelta
a China. Pocos en realidad, pueden ser 20, 22.000, los que han venido hasta el año 18, 19, antes de la pandemia, pero eso era un incremento brutal, más del doble, casi el triple, de lo que teníamos anteriormente, que no nos conocían. Por tanto, vamos a hacer un paréntesis ahora con la pandemia, y supongo que a partir del año que viene, que ya hemos abierto el turismo europeo y ya siguiente ya será el turismo asiático, pues yo creo que nos vamos a beneficiar, porque son un potencial que hay que explorar, sin abandonar nuestros potenciales europeos, que ya tenemos, pero que tenemos más competencia. Por tanto, ahora tenemos que encontrar una parte diferente, que es, yo creo que, el turismo chino. En fin, yo no voy a la conferencia, simplemente quería hacer una introducción general, pero me gustaría presentar a nuestra especialista, a Fina Domenech, que es nuestra especialista, como he dicho, máster en culturas asiáticas por la Universidad Oberta de Cataluña, ha participado en el libro blanco del turismo chino en España, conferenciante sobre la ruta de la seda y el turismo chino, y también hasta hace poco encargada de lo que es la ruta del Grial. Entonces, esas ventajas que no tenemos en otras comunidades, aquí les tenemos que sacar el partido que corresponde. Y por eso me gustaría presentar a Fina Domenech, como he dicho, que nos puede ilustrar un poco más sobre los aspectos generales que hemos comentado y que creo que nos puede orientar para que todo el mundo entienda que nuestra intención es ser de puente de unión entre el turismo, la sociedad china, la sociedad valenciana y nuestro potencial, que se sepa bien alto y bien claro. Fina, cuando quieras. Bueno, yo quiero ante todo dar las gracias al Corte Inglés y al Instituto Confucio por contar conmigo, es un honor, y también es un honor dar esta conferencia junto a Pau y a Josep Vicent, que son dos grandes profesionales y mejor aún personas. Ahora, como nos apremia un poco el tiempo, voy a empezar con la presentación. Yo amo al mundo chino, desde pequeña, esta afición me viene desde pequeña. Mi madre creía que era una niña rara porque me gustaban mucho las películas chinas de karate y tal, y decía, esta niña no ve dibujos, y lo veía un poco raro, y de ahí me viene a mí, al crecer, pues ha crecido conmigo esta curiosidad. Entonces, yo disfruto explicando el mundo chino y que la gente lo entienda, porque es una cultura milenaria muy distinta a la nuestra, que la gente no la suele entender y dice que son raros. No son raros, son distintos, porque tienen otra cultura. Entonces, conocerlos es quererlos. Voy a intentar que los conozcáis un poquito más. Entonces, primero he hecho una presentación más en términos turísticos, y primero es un poco de datos, lo he hecho tipo pregunta-respuesta, y vamos allá. La primera pregunta es ¿por qué el turista chino? Actualmente, y antes de la pandemia, y ahora va a ser exactamente igual, todo el mundo turísticamente tiene el foco puesto en China. ¿Por qué? Todos los que no conocen este tema preguntan el por qué. Pues aquí tenemos las respuestas. Porque hay 97 millones de turistas chinos y España solo atrae 250.000. Entonces ahí tenemos un mercado bastante potente para atraer, que aún nos falta mucho. China es el mayor emisor de viajeros en el mundo. Perdonad, pero es que se me empañan las gafas y no veo. Los turistas que realizan mayor gasto turístico, y el gasto medio diario de un turista chino es de 2.040 euros. El 73% de turistas indios y chinos viajan exclusivamente para hacer compras. ¿Qué busca en España el turista chino? ¿Qué tenemos que les puede gustar? Pues nuevas experiencias en arte y cultura, la moda, la gastronomía, les gusta mucho nuestra gastronomía, les gustan las tapas, les gustan el arroz, les gusta el vino y les gusta el jamón serrano. La naturaleza, les gusta mucho hacerse fotos con paisajes bonitos. El descanso y la diversión, como a todo el mundo, y aprender español, el lenguaje extranjero con mayor crecimiento en los últimos años en China. Esto es porque los chinos están últimamente
negociando mucho con Hispanoamérica, entonces necesitan saber el idioma español para poder negociar con ellos. Este idioma está casi adelantando al inglés en China. ¿Cómo eligen el destino? Pues eligen el destino, lo más importante para ellos es la experiencia, gastan en compras, tienen una cultura del regalo, los chinos son muy de llevar regalos cuando vuelven a casa y entregan regalos para todo el mundo, no solo para amigos y familiares como hacemos nosotros, sino incluso para vecinos. Por eso hacen tantas compras y les gusta llevar cosas de marca. China tiene una gran clase media con un poder adquisitivo alto gracias a las medidas económicas que impuso Deng Xiaoping. Y bueno, ellos cuando llevan regalos, cuanto la marca es más alta, es que aprecian más a esa persona. El 65% de turistas chinos espera pagar con el móvil, ellos se mueven mucho tecnológicamente, buscan sitios que tengan el wifi gratuito en transporte público, centros comerciales, hoteles y restaurantes. Y el segundo aspecto más valorado para elegir destino, es que no lo vemos aquí en pequeñito, la seguridad, ¿vale? Y yo creo que ahora después del COVID aún será más. ¿Cómo es? ¿Cómo es este turista chino? Pues tiene una cultura empresarial en la que el cliente es lo primero. Entonces ellos esperarán, cuando vienen aquí, ser lo primero. Que los tratemos, el cliente es el rey. Tienen una gran capacidad de adaptación, empatía y colaboración. No ponen nunca ningún problema. ¿Cómo llegar al turismo chino? Los canales son tanto online como offline. Los contenidos, ¿qué contenidos usar para llegar a ellos? Pues las costumbres, las creencias, el lenguaje, los sentimientos. Yo recuerdo que ahora cuando hemos puesto en la Agencia Valenciana de Turismo el WeChat en marcha, cuando los corregía yo semanalmente, cuando me enviaban los textos, al principio me chocaban mucho que eran muy poéticos, pero es que ellos esperan leerlo así. Nosotros somos más de tipo artículo periodístico, pero ellos son tipo poesía. Y hay que escribir para ellos, si queremos atraerlos. Y los estilos de vida. Ellos quieren conocer cómo vivimos. Igual que nosotros cuando viajamos queremos conocer cómo viven, dónde vamos a visitar. Ellos quieren saber cuáles son nuestras costumbres. Y luego, la fidelización. Hay que fidelizar a este turista. Con servicios, con expectativas y con experiencias. Curiosidades, vale. Cuando yo he viajado mucho con ellos, he traído FamTrips. FamTrips son viajes de familiarización en los que la Agencia Valenciana de Turismo invitaba a bloggers y youtubers o a turoperadores, porque esto suponía luego un feedback bastante grande. Ellos traían muchos turistas, atraen a mucha gente. Entonces, ¿qué nos preguntan? Cuando estás con ellos, enseñándoles la Comunidad Valenciana, una pregunta que hacen siempre, pero siempre, es el precio del metro cuadrado. ¿Cuánto vale aquí el metro cuadrado? Estás en el centro de Valencia y te dicen, aquí, en esta zona. Entonces, tú se lo tienes que decir, lo tienes que saber. No puedes decir, no lo sé, ¿vale? A un chino no le puedes decir, no lo sé. Tienes que dar una respuesta. Cuidado, porque no te lo puedes inventar, tienes que saberlo. Porque ya he dicho, si me vais a seguir en toda la conferencia, va todo enlazado, ya he dicho que ellos viajan y ven siempre el móvil. Entonces, tu respuesta la van a comprobar y si no es así te lo van a decir. ¿Y para qué quieren saber esto? Porque quieren saber la capacidad económica de la zona y lo saben con eso, ¿vale? Quieren saber dónde están, qué clase social hay, qué capacidad económica tiene la gente. Luego los horarios de comida son muy importantes. En España tenemos unos horarios de comida horribles para los extranjeros, para los chinos más. A mí siempre me decían, señora fina cuando comemos, señora fina cuando comemos. Les estaba enseñando algo súper interesante y me decían, pero no comemos, porque claro, comer a las 3:30, 4 o las 5, ellos decían, es hora de cenar y no he comido. Entonces, claro, nosotros somos de, veo esto y luego como. No, ellos son, comemos y luego lo vemos, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, no comen ni lácteos, ni pan, ni cereales, ¿vale? Ni chinos ni japoneses comen lácteos. Hay una anécdota cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y los americanos entraron en Japón, que tenían excedentes de leche y empezaron a obligar a los niños en el colegio a que tomaran leche. Y esto causó el desarrollo de muchas enfermedades, porque son intolerantes a la lactosa. Entonces, si les llevamos a una comida, no quesos, no pan, no cereales. Eso tenerlo muy, muy en cuenta.
el uso del móvil, como ya he dicho. Comida, les gusta comida en abundancia y muchos platos distintos, ¿vale? Y lo quieren todo a la vez. Sí, cuando vamos a los restaurantes chinos lo vemos, que nos sacan un montón de platos distintos, pues nuestra comida, si puede ser, se la sacamos así porque a ellos les gusta así. Y luego, té, agua y bebidas generales calientes, ¿vale? Ellos beben agua caliente. Cuando he estado en China no he podido tomarme una cerveza fría, porque cuando pedía, no, pero muy fría, claro, para ellos muy frío, para mí era caliente, pero eso son las costumbres, ¿no? Es lo que como he dicho antes. Protocolo para recibirlos, ¿qué protocolo debemos seguir? Pues como son una cultura del regalo, está muy bien recibirlos con un regalo. Regalos, normas, nada fabricado en China, y nunca un reloj. ¿Por qué un reloj no? Porque le estás diciendo que llega tarde a los sitios, ¿vale? Un paraguas tampoco, y lo que les gusta es algo típico de aquí, pues igual algo de piel de española, o una figura de Lladró, o algo del Corte Inglés, cosas así, ¿vale? Tarjetas de visita. Tarjetas de visitas, si habéis visto la película American Psycho, que tiene un capítulo entero sobre las tarjetas de visita, yo creo que China se lo merece, ¿vale? Hay todo un protocolo en las tarjetas de visita. Primero, ¿cómo entregarla? Se entrega por las esquinas, se entrega así, de cara a la persona, ¿vale? Y él te la cogerá igual, de las dos formas. Cuando un chino te da una tarjeta, la miras y la dejas. No te la pongas en el bolsillo, no la guardes en un sitio indebido, porque es una falta de respeto, ¿vale? Números. El número 8 es la buena suerte y el 4 la mala suerte. Hay que darles habitaciones con el número 8. Si puede ser la octava planta, nunca la 4, ¿vale? Colores. El color violeta. Había un dicho chino que decía que es tan rojo que es violeta. O sea, si el rojo para ellos es bueno, el violeta es mucho más. El blanco para ellos significa pureza, el rojo representa China, por eso si hay una reunión y hay con algún representante chino es conveniente ir vestida de rojo porque les estás haciendo un reconocimiento. Y el rojo también, porque ellos son muy forofos, les gusta mucho el fútbol. Les gusta, ellos son seguidores de la Roja. Ahora ya sabéis el porqué, ¿eh? La Roja, que es la selección española, les gusta porque es el color rojo. Y los colores de la bandera española es el rojo y el amarillo. Y si me decís, personajes conocidos de España en China, pues lo que más les gusta es la Reina Leticia y Penélope Cruz, ¿vale? Con un anuncio con ellas lo petamos. Luego los palillos. Palillos, hay que ofrecerles palillos, aunque vengan a comer aquí. Y cuando tú vas allí, tienes que intentar comer con los palillos. Por lo menos intentarlo, porque si no estás haciéndoles un desprecio. Si luego no te sale, te van a sacar los cubiertos, pero hay que intentarlo. Luego, como tienen mucho sentido del humor, yo cuando estuve en China me llevaron a comer noodles a un restaurante que van ellos y lo pasé bastante mal con los palillos, porque yo no soy muy ducha en esto, pero fueron muy bordes y me sacaron un huevo hervido entero. Y me dijeron que lo cogiera con los palillos y yo al final hice algo que creo que no es muy correcto, pero bueno, cogí el palillo, lo clavé tipo chupa chup y me lo comí. Fui práctica, ¿no? Como soy yo. Los saludos ahora en la otra diapositiva diré, pero bueno, no está de más aprender hola en chino, que siempre cuando viajas y te reciben con unas palabras en tu idioma, a todos nos gusta. Es ni hao, ¿lo he dicho bien? Y bueno, es fácil. La actitud, hay que tener una actitud positiva, y el patriotismo. Un chino nunca habla mal de su gobierno, no como nosotros, ¿vale? Entonces, no entremos en esos temas, ¿vale? En las expresiones básicas, para relacionarnos con un chino, pues hola, que es ni hao, José Vicente, tápate los oídos, que yo en mi pronunciación no es demasiado buena. Gracias es xie. Yo con estas dos me muevo por China, no me hace falta mucho más. De nada es buyonxie, no importa menguanchi, hasta luego zaiyan, y necesita algo, no lo voy a pronunciar porque es que soy incapaz. China en Internet, vale, he dicho que Internet es muy importante, para que veáis la importancia. 4,1 billones, con B de Barcelona, de usuarios en Internet. El 90% de usuarios tienen una cuenta de red social, WeChat y Weibo.
suman más, que son las redes sociales más utilizadas en China, suman más de 1.400 millones de usuarios. El 98% de usuarios en Internet a través del móvil se informan mayoritariamente en redes sociales y blogs de viaje, doble de usuarios chinos que Estados Unidos, y supera a Japón, Rusia, México y Estados Unidos juntos. Compra de viajes online. En la web de agencias de viaje, solo un 14%. Lo que triunfa allí para comprar es Alibaba.com, que su agencia de viajes se llama Flygy, y tienen 250 millones de usuarios. El 20% de usuarios de Internet a nivel mundial se concentran en China, 802 millones. Y el 49% de usuarios de Internet se encuentran en Asia, para que os hagáis una idea. Y ahora ya voy con las acciones de la Comunidad Valenciana. Esta parte es un poco más divertida, ¿eh? Las acciones de la Comunidad Valenciana, pues ¿qué hicimos aquí en turismo? Pues lo primero, el material. El material cogimos, tradujimos todo el material que teníamos de promoción turística al chino. Colaboró con nosotros el Instituto Confucio, que le pedimos ayuda, y Chuse Vicente siempre está ahí. Tengo que decir que el Instituto Confucio ayuda mucho al gobierno valenciano y a todo el mundo que se lo pida, porque es un gran colaborador. Adaptar la redacción y locución al gusto de la población china. No es solo traducir el material, hay que volverlo a redactar, hay que buscar lo que a ellos les gusta, buscar las fotos de su gusto, para que ellos quieran venir. ¿Cómo se hace? En las redes. Y en las redes que hemos hecho, pues como he comentado antes, el canal WeChat, que es una especie de WhatsApp, es una mezcla entre WhatsApp y Facebook, con publicaciones semanales. Cada semana hacíamos una publicación de la Comunidad Valenciana mostrándosela al mundo chino. Me la pasaban, yo proponía los temas, me la pasaban una vez hecha, porque la hacían en China, y la corregía, y ya la publicábamos en WeChat. Y una web especial para China. Turismo Comunidad Valenciana ha estrenado, ahora en enero, para el Año Nuevo Chino estrenamos la web. Y es una web especial para China, como he dicho, porque tiene que estar redactada para ellos y de sus gustos. Para estas redes y esta web hemos tenido que contratar un servidor en China, porque debido a los cortafuegos ellos no pueden verlo si lo lanzamos desde aquí, tenemos que lanzarlo desde allí. Y luego tenemos los fam trips. Los fam trips, que mucha gente cree que no sirven para nada. A mí hay algunos alcaldes que me han dicho, pero esto no sirve para nada. Sí sirve, sirve para mucho y ahora lo veremos. Son viajes de familiarización. Otras actividades que se han hecho ha sido un concierto de Año Nuevo chino, que vino Ma Yuyue. Este compositor es muy conocido en China porque compuso la música de las Olimpiadas cuando fueron en Pekín. Y esta es una de las fotos. Lo hicimos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y colaboró también el Instituto Confucio. El Instituto Confucio aportó unas actividades que se hicieron con el público y se hicieron abierto para todo el mundo. Estaban en la explanada de la Ciudad de las Artes, había un dragón, había exhibiciones de karate, así yo ya disfruté y fui feliz, como cuando era niña. Y nada, vinieron de la embajada, esto se hizo a través de la embajada china. Vino la consejera de Cultura y la verdad es que esto funcionó muy bien. Se hizo también para el Año Nuevo chino. Una delegación valenciana invitada a Gansu, vale. Esto aquí me quería haber explayado un poco más, pero me han dicho que no hay mucho tiempo. Esto es una delegación, Gansu hizo una feria del turismo mundial, invitó a delegaciones de todo el mundo y la delegación española éramos 5 personas, fuimos 3 del gobierno valenciano y luego los demás eran de medios de comunicación a nivel nacional. En esta foto están la delegación portuguesa y la delegación española. Como íbamos invitados, se nos ocurrió hacerles una propuesta, aprovechar el viaje para hacerles una propuesta. E hicimos una propuesta, vamos, pidiendo la luna para que nos dieran la farola, pero bueno, nos llevamos una propuesta súper trabajada de una exposición impresionante, que si al final hubiera sido lo más, y esta exposición solo se había exhibido en Chicago. La vimos, hicimos toda la propuesta y nos fuimos a China. Llegamos, pedimos una reunión con la concejala, bueno, concejala no, era de la región, ¿vale? El equivalente al gobierno de la región, la señora como el consejero de turismo, ¿vale? Que es esta señora que hay ahí de azul, y me dijeron que sí, pero cuando llegamos me dijeron que no había reunión. No había reunión, quien me conoce sabe lo insistente que soy cuando quiero algo,
Y yo estuve un día entero detrás del señor Zhang, que es el director de la Oficina de Turismo Chino en Madrid, y venía con nosotros, que es el que se asoma por esta esquinita, y yo creo que se acordará de mí para toda la vida, porque le di mucho la tostada, ¿no? Y al final me dijo, señora Fina, sí hay reunión, pero en esta foto veréis una cosa curiosa. Veréis que yo le estoy enseñando una foto en formato papel. No me dejaron llevar dispositivos electrónicos y yo llevaba la propuesta hecha en el móvil, en un USB, en mi tablet, pero como yo soy así, que siempre llevo de todo, la llevaba también impresa en papel. Entonces cuando me dijeron no dispositivos electrónicos, dije, da igual, me fui a mi maleta, saqué mi copia en papel y allá que me fui. Les hicimos la propuesta, les gustó mucho, tanto que al día siguiente empezaba la feria de turismo y al día siguiente en el desayuno viene la consejera de turismo y me dice, señora Fina, a mí allí me llaman señora Fina, dice, señora Fina, venga usted conmigo. Me llevó a la exposición antes de inaugurarla y de que entrara nadie y me dice, mire, y me enseñó esto. Resulta que les había gustado tanto la propuesta que habían hecho un panel de España, lo pusieron al lado de Lanzhou, que es la ciudad que organizaba la feria de turismo. Nos pusieron en un sitio privilegiado. Y si os dais cuenta, el cartel era la Ciudad de las Artes, con lo cual, solo con eso ya estábamos contentos, porque la delegación alemana tenía 50 personas, la española eran 5, pero la alemana eran 50 personas. Había gente de Nueva Zelanda, de Inglaterra, de Emiratos Árabes, de Dubái, había gente de todo el mundo. Imaginaros entrar y ver lo primero la Ciudad de las Artes. Fue una promoción estupenda. Luego invitamos al embajador chino a conocer las fallas. Me ha llegado feedback de él que va contando que le gustó mucho el trato que le dimos un trato personal y estuvo 2 días intensos. Le encantaron las fallas y las fallas es que es una experiencia que todo turista debe conocer. También hicimos una exposición de xilografías a través de la Embajada China, que expusimos en el Centro de Artesanía. Hicimos presentación de la Comunidad Valenciana en China a touroperadores. Y curiosidades de los Fam Trips, ¿vale? Hice un Fam Trips con 15 youtubers y instagramers y 3 youtubers solo ya tenían más de 2 millones de seguidores cada uno. En esta foto hay 5, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Me imagino que reconoceréis el fondo, es Peñíscola. Y los grandes pilares del turismo valenciano. Cuando vienen los Fam Trips les enseñamos lo mejor, los llevamos a lo mejor, hacemos itinerarios a veces demasiado intensos, pero bueno, yo comparados como cuando yo he ido allí, esto se queda en nada porque ellos nos superan en todo. Vale, en cultura, les enseñamos la cultura, esto es Morella, la religión, esto es el Grial, que está en la Catedral de Valencia y que les gusta mucho porque ya he dicho que China es una cultura milenaria. China, tú les dices, esto es antiguo, es del siglo XVIII y les entra risa porque 200 años para ellos no es nada. Nosotros vamos por el año 2000, ellos van por el 4000, ellos tienen el doble, ¿vale? Entonces, cuando les enseño el Grial y me dicen cuántos años tiene esta reliquia y les digo 2000, ya les interesa. Con esto también tuvimos una anécdota que presentamos la ruta del Grial en Fitur, la Feria de Turismo de Madrid, el secretario autonómico y yo en 2016, y cuando terminamos nos fuimos al stand de China a enseñarles el vídeo de la ruta del Grial. Cogimos al señor Zhang y al embajador, les enseñamos el vídeo y el señor Zhang me hizo la pregunta que os he dicho, ¿no? ¿Cuántos años tiene esta reliquia? Y le digo 2000, y dice, pues ya me interesa. Y me dijo, a ver, envíame el vídeo. Le envío el vídeo. En un segundo lo envió a 400 touroperadores chinos. Otra acción de coste cero que en 5 minutos pues tuvimos un alcance inesperado y extraordinario. Les enseñamos la artesanía y les interesa. La gastronomía, aquí están, los llevo al mercado central, les encanta y claro, a comprar jamón, por supuesto. Esta foto tiene muchas anécdotas que da para otra conferencia. Luego también el vino, les encanta el vino, ¿vale? Y los llevamos a una cena con cata de vino y así uníamos 2 actividades en una para que pudieran verlo y ganar tiempo. Las fallas, cuando no hay fallas, ¿qué hacemos? Pues los llevamos a Gandía. En Gandía hay un maravilloso museo fallero que se lo recomiendo a todo el mundo. Podéis ver vivir una
mascletá de forma interactiva como si estuvierais dentro. Es una experiencia única, os lo digo por experiencia propia, vale la pena verla. Y luego visitas y experiencias, visitamos empresas valencianas como Lladró, El Corte Inglés, porque ellos me vienen, a los chinos les gusta mucho, quieren usar las cremas que usamos nosotros porque tenemos la piel muy blanca y entonces me vienen con listados de cremas y todos quieren ir al Corte Inglés. Quieren venir al Corte Inglés porque el Corte Inglés es la empresa española más preparada para el mercado chino. Es el primero que empezó con los pagos en PayPay. Cuando yo llego con un grupo chino al Corte Inglés, me buscan a alguien para que les hable en su idioma. Les tratan muy bien. Yo ya me despreocupo de ellos porque los atienden perfectamente. Y esto es lo que tiene el Corte Inglés. Y deberían tener todas las empresas para atraer este tipo de turistas. Vale, la experiencia en Cullera. La experiencia en Cullera no me voy a alargar mucho, pero es que es digna porque yo cuando venía a este fan trip no los iba a llevar a Cullera porque ya he dicho que son itinerarios muy apretados y queremos enseñarles pues lo más. Entonces Cullera pues era playa y bueno, pero me llamó el alcalde, quería que Cullera y yo diciéndole que no, y que sí, y total, que al final me dijo, hemos inventado una cosa que te va a encantar. Digo, bueno, va, pues cuéntame. Dice, vamos a hacer una falla para ellos, la vamos a poner en la playa, va a vestirse una falla de aquí, los falleros se van a vestir, vamos a traer una banda de música y van a ir en pasacalle hasta la playa y vamos a hacer una mini mascleta y vamos a quemar la falla. Yo digo, hombre, si me lo pones así, pues quito otro sitio y van a Cullera, lo tengo muy claro. Vale, va a Cullera. ¿Qué pasa? Era octubre, gota fría. Empieza a llover, que por cierto, un día que iba con el grupo chino, mi casa inundándose y mi marido llamando, Fina, que entra el agua, pues déjala, ¿yo qué quieres que te diga? Vale, entonces, lo de Cullera, volvemos a Cullera, me llamaba el alcalde, Fina, que va a llover, y yo le decía, no, ese día no va a llover, claro, ¿qué le iba a decir? No le iba a decir, no, si vienen unas lluvias, ¿qué vas a ver tú? Total, que al final me dice, bueno, lo hemos solucionado, yo digo, sí, dice sí. La falla se va dentro de un hotel. Dice, el pasacalle lo hacemos por dentro del hotel. No quemamos la falla y les hacemos una comida típica valenciana. Pero no contentos con esto, para que la experiencia la vivieran realmente, contrataron unas peluqueras. Alquilaron trajes para todo el fan trip y los vistieron, los veis aquí, haciéndoles el pelo y vistiéndolos de falleros. Cuando les pasé la encuesta al final, por supuesto, esto fue lo que más les gustó. Claro. ¿Vale? Mientras estábamos dentro del hotel, más agua no pudo caer. Yo creo que Cullera se inundó. Pero bueno, vemos la próxima diapositiva. Esta es la falla, ¿veis? La falla aquí, pusieron un fallero y pusieron Cullera ahí, bien grande, ¿vale? Supieron promocionar muy bien. Y este que está tocando aquí el tambor es uno de los componentes del fan trip, es uno de los instagramers más conocido de China. Que imaginaros, esta foto es un vídeo de él tocando y yo no sé cómo tocaba también de repente, ¿vale? Entonces, imaginaros en un momento en China la promoción que nos hicimos. Luego también, ¿dónde los llevamos? Al Olivo Milenario de Traiguera. Lo milenario les gusta muchísimo. Este es otro fan trip que vino, estos eran turoperadores. Los llevamos al Olivo Milenario. Y luego a la cata del aceite del olivo milenario. También venía una representante de la Oficina Española de Turismo en China, ¿vale? Resultados de los fan trips. A veces hay resultados inesperados. Los resultados inesperados, este fue uno. Una de las que vino al fan trip probó un vino y le gustaba. Y me dijo que quería contactar con esa bodega. Total, que estuve investigando, que era la Baronía de Turís. Contacté con la dueña de la bodega, quedamos con ella y tuvieron una reunión. Pues se llevó 2 contenedores de vino a China, ¿vale? Y están ahora en negociaciones para vender vino en China. Luego, el olivo milenario. He dicho antes que en el primer fan trip venía una señora de la OET, la Oficina Española de Turismo en China, y en un minuto con el móvil ellos se lo cuentan todo. Yo alucino a veces de lo rápido que me vuelve la información y me llega el feedback, porque estoy diciéndoles las cosas y ya me está sonando el móvil y me está entrando la noticia y digo, no me lo puedo creer. Entonces esto es un fan trip que venía a Barcelona, les pidió a los del gobierno catalán desviarse para venir a ver el olivo milenario, porque los del fan trip anterior que fueron conmigo se lo habían dicho y eso era una semana después y vinieron. Y esto es un recorte de prensa que sacaron.
Esto es, pues nada, un artículo que hicimos en prensa y se contaba todo lo que hemos hecho en la Agencia Valenciana de Turismo. Hemos hecho muchas más cosas y ya he dicho que les pasamos una encuesta cuando termina el FAMTRI para ver qué es lo que más les ha gustado, ¿vale? ¿Y qué les ha gustado más? ¿Qué les gusta más de Valencia? Pues la comida, la paella de marisco, porque a ellos les gusta la paella de pescado y que no esté seca, que tenga un poco de caldo, melosa, ¿vale? Las fallas, como no, y más después de lo del alcalde de Cullera, eso ya es lo que más les gusta. La diversión, las compras en el Corte Inglés, como los cosméticos que he dicho, la Albufera, ¿vale? Porque tiene unas grandes vistas, es como una postal, y el olivo milenario. Y ya he terminado y quiero saludar a unas personas. Quiero daros las gracias a todos por estar aquí y a los que estáis también conectados y permitirme en especial a los que nos están siguiendo desde Asia, que tiene más mérito por la diferencia horaria, porque ahora allí es 1:30, 2 de la madrugada. Al señor Zhang, al señor Liu, señora Yi, Ying Guohua, señora Fan Fan, Dina Sang, Qian Yang, señora Xin, señora Shefali Barma de la India y a la Embajada China en España, que sé que está conectada. Gracias a todos y si tenéis alguna pregunta o alguna duda, aquí estoy para resolverla. Espero que os haya gustado. Magníficas las explicaciones de Fina, yo creo que da gusto oírte, Fina, no solo por los halagos que has hecho al Corte Inglés, sino por en general el planteamiento que nos has hecho del turismo chino en Valencia, en España, y creo que es francamente interesante. Pero estoy seguro que nuestros asistentes presenciales tendrán alguna pregunta que hacernos y a lo mejor a través de redes también nos puede llegar alguna pregunta que intentaremos contestar con nuestra experta Fina Domènech. Adelante, a ver, aquí en primera fila. ¿El turismo chino es turismo asiático o existen otros colectivos asiáticos con personalidad propia que requieran un planteamiento tan coherente como has hecho aquí, de estudiarlos bien? ¿Cuáles serían los troncos del turismo hacia nosotros, hacia Valencia? ¿Cuántos? Pues el turismo asiático es como si dijésemos pues el turismo europeo. Cada país tiene sus costumbres. Aunque sean parecidas, ellos se diferencian más entre ellos. Pero en Asia tenemos otra potencia turística que es el turismo indio. Y es lo que tenemos que atraer. Está todo el mundo queriendo atraer al turismo chino por lo que yo he comentado y por muchas más cosas, porque lo he resumido mucho. Espero no haberos bombardeado de datos y que os haya gustado. Pero el turismo indio es el segundo que deja más dinero también. Son los dos más potentes hoy en día y habría que atraer los dos. Lo que pasa es que especializarse en todos es imposible. ¿Son dóciles? ¿Son igualmente dóciles los colectivos de un país como China con los de India o con los del sudeste asiático? No. China es más agradable y la India son más, ¿cómo diría yo? Son más estrictos en sus costumbres. Son menos... no dan el brazo a torcer. Entonces, si quieren la comida de una forma, la quieren de esa forma y no quieren... no están abiertos a probar cosas nuevas. El chino sí está abierto a probar cosas nuevas y sí se interesa por nuestras cosas, pero los indios, por ejemplo, que son un turismo también de bodas, porque hacen muchas bodas. Yo estuve en una en Barcelona que hicieron que el hotel Rey Don Jaime I y el hotel Juan Carlos I entero se lo habían quedado ellos para la boda y tenían sus autobuses y se iban a comer a sus restaurantes y comían su comida y no son abiertos. Entonces es más difícil de penetrar en ellos, es más difícil, te tienes que adaptar más a ellos, ¿vale? Hay que hacer más esfuerzo de adaptación. ¿Y ellos utilizan los grandes transatlánticos, el turismo de barcos de 6.000 personas, etcétera,
o son de vuelo aéreo? Son de vuelo aéreo, son de vuelo aéreo. De hecho, Valencia está un poco en desventaja con Barcelona y Madrid, porque la entrada de los vuelos de China vienen desde Barcelona y Madrid, entran por Barcelona y Madrid. Entonces tenemos el peligro de que se quedan allí y ya no vienen aquí. Ese es uno de los temas que tenemos que resolver, ese y el de los visados. Claro. ¿Ya? Sí. Has tocado el tema de la India, que me parece que es un tema que se ha quedado dentro de la ruta de la seda, como que la India no tuviera una mayor trascendencia, ¿no? Como que China ha ocupado la pantalla y no deja que se asome nadie. Mi pregunta era, ¿hasta qué punto vosotros que estáis más en contacto con esa fuerza que viene de allí de Oriente, existe en India esa tendencia también de que la ruta de la seda sea también un cauce para que conozcamos en Occidente su cultura, su comercio, etcétera? Puede ser un cauce, pero China es quien ha impulsado la ruta de la seda. Y China es el eje principal de la ruta de la seda. Entonces, entrar a la India por la ruta de la seda no lo veo yo. Es un proyecto más chino. Aprovecho para decir, antes de pasar a la siguiente pregunta, que a los espectadores que nos siguen por Zoom pueden levantar la mano, virtualmente, claro, y les abriremos el micro. Iremos intercalando preguntas a través de online con las presenciales. Adelante. Bueno, yo quiero hacerte, Fina, una pregunta muy personal. Que nos cuentes una anécdota tuya. ¿Por qué China? ¿Por qué Fina Domenech? Valencia, China, Valencia. Tu experiencia, ¿con qué te quedarías? Wow, yo... Lo sé. Eso es muy difícil, quedarme con una cosa solo, porque yo soy un amante de China. Lo siento por la pregunta, pero... Sí. Soy un amante de China hasta el extremo de que en la Agencia Valenciana de Turismo, ahora ya no estoy en la Agencia Valenciana de Turismo, desde marzo me fui a otro sitio, ¿vale? Me hicieron una oferta que no podía rechazar, como le gusta a mi amigo Germán, y no la rechacé, entonces no estoy. Pero en vez de Fina, muchas veces estábamos trabajando y tal, y me decían, oye, China, y decían, ay, perdona. O sea, es que me identificaban con China, porque yo siempre estaba China. Vale, yo lo he dicho, China ha sido mi pasión desde pequeña. O sea, yo veía películas de karate, yo recuerdo los sábados por la tarde ver La Frontera Azul, que eran aquellos guerreros que luchaban de karate, y yo me encantaba. Entonces yo tenía claro que quería estudiar algo relacionado con China. Cuando tuve que hacer un máster, lo tenía claro. Y estudiando China aún la he amado más. Cuando más la conozco, más me gusta. Entonces, yo es que no me cuesta hablar de China ni estudiar de China, porque estoy haciendo lo que me gusta. Y cuando uno hace lo que le gusta, dedícate a lo que te gusta y no trabajarás ni un día más en tu vida. Pues eso es lo que yo creo. Sí. Solo por curiosidad, ¿qué zonas o ciudades de China son las que más nos visitan? Y si hay alguna zona que os esté intentando buscar más llevar. En turismo estábamos utilizando las ciudades hermanadas, ¿vale? Pero ese estudio que estás tú diciendo, eso es un estudio que tenemos que hacer y que aún no se ha hecho, ¿vale? Están en ello. China es muy grande y no se puede atacar a toda, o quiero decir, no puedes ir a por todas las regiones, tienes que ir región por región. Ahora se está utilizando la ruta de la seda, entonces pues las regiones que entran en la ruta de la seda. Por ejemplo, en la que yo estuve de Gansu, entra en la ruta de la seda y la gente que viene, es que tampoco tenemos estadísticas hasta ese punto, porque aún no viene tanta gente como para hacerlas tan exhaustivas. Ahora con tener el número de entradas, y luego también con lo de la pandemia, es que se ha parado todo mucho, y ahora parece que esté moviendo, y espero que mueva y que lleguemos al punto que estábamos para empezar a avanzar. Pero esa es la idea, lo que tú has dicho es la idea que tenemos que seguir, y eso es lo que se estaba trabajando, en ver en qué zonas nos convendría más. Ellos cuando vienen lo que sí me dicen es que nos ven un destino de turismo familiar, ¿vale? Entonces pues tenemos que ver si ellos nos ven así, el por qué, y pues atacar, entre comillas, ¿no? Por esa parte.
Sí, aquí adelante. Bueno, primero felicitarte porque te he visto en muchas otras conferencias, pero lo de China se ve que te nace del corazón y me has tenido muy atenta todo el rato. Mi pregunta es la siguiente. Hace, bueno, poco no, porque con esta pandemia, antes de la pandemia, estuve en Italia, en Cinque Terre. Y allí es increíble cómo el turismo chino ha acaparado todo, ¿no? Porque se ve que está maduro. Aquí, digamos, es incipiente, pero ahí se ve un turismo maduro y que van hordas, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿aquí hay tour operadores potentes que gestionen eso? Porque yo creo que eso también influye, ¿no? ¿Cómo captamos, no? No solo tiene que ser la Comunidad Valenciana, sino tener un motor, ¿no?, turístico potente para atraer de esa forma, porque creo que aquí tenemos muchísimos encantos y podemos competir con paisajes como este. Pero el asunto es que haya un tour operador muy potente y muy vinculado al turismo chino. Sí, a ver, varias cosas. Italia tiene una historia con los romanos milenaria como ellos. Vamos a ver, no como ellos, pero por eso a ellos les atrae más, ¿vale? A ellos les atrae más Italia porque como destino va por delante nuestro de cara al mercado chino. Ellos también a lo mejor han hecho más cosas, no lo sé, pero nosotros lo que tenemos que hacer es los turoperadores, aquí turoperadores especialistas en turismo chino no hay. Ahora se han intentado especializar algunas agencias y sí que vinieron a hablar conmigo y yo les ayudé y les llevé a algunas ferias y está un poco arrancando. Pero yo es que ya he dicho que lo de no tener un vuelo directo es un problema. Es un problema. Y lo de los visados es un problema. Creo que tuvimos durante un tiempo, ¿no?, un vuelo directo. No. Hubo un vuelo directo comercial que se hizo una vez. Una experiencia por lo menos. Sí, pero no, de momento no hay. Ojalá hubiera, vamos, yo encantada de que hubiera uno. Valdría la pena que explicaras, Fina, el problema de los visados, ¿no? Sí. Los visados es que en España son muy farragosos, se tarda mucho tiempo y entonces un chino prefiere ir a otro sitio que el visado lo tiene en un día que aquí. Entonces aquí a nivel de ministerio deberíamos adoptar unas políticas de hacerlo un poco más rápido. Eso no puede ser tan lento. Siempre estamos protestando con eso. Y de momento pues no se ha hecho mucho, pero debería de hacerse, ¿eh? Porque es que ahora creo que tardan 15 días. Tienes que pedirlo 15 días antes. Particularmente siendo una potencia turística como somos, que recibimos a casi 90 millones de turistas en los años buenos, ¿no? Exacto, si yo hago acciones para traerlos, pero luego a ellos les cuesta 15 días el tener el permiso, pues a lo mejor piensan en venir con un plazo de menos de 15 días. Y no pueden venir por culpa del visado. Perdona, Fina, como gironés habló del turismo de cruceros. ¿No hay una tradición, no? Es que a ellos no les gusta la playa. A ellos les gusta la playa para ir y hacerse una foto. Les gusta el paisaje, ¿vale? Y les gusta si hay alguna experiencia, pues yo qué sé, pues hay un submarino que baja y ven los peces y tal. Pero ellos no son de acostarse a tomar el sol. Ellos no van a tomar el sol. Incluso van con... Es que yo también he tenido a veces discusión con algunas personas que me dicen, porque es un tema que también mucha gente cree que sabe y pues a veces no se sabe tanto como uno piensa. Y me dicen, es que al turista chino no le interesa la cultura, y eso es mentira. Al turista chino le interesa la cultura y mucho, y le interesa la historia. Y cuando vienen aquí y hablan conmigo, bueno, cuando yo les he acompañado y han hablado conmigo, pues han alucinado de que aquí haya una persona que sabe la historia de China, ¿vale? Y entonces, pues sí, porque somos muy distintos, lo he dicho. Ellos la historia la miden por dinastías. Entonces, claro, nosotros la medimos por años y ellos van por dinastías. Entonces, si tú te pones a estudiar la historia china y entras en la dinastía Zhang, la dinastía Tang, la dinastía Yang, te vuelves loco. Es difícil de estudiar. Tiene que gustarte mucho para seguirlo. Pero yo creo que solo por respeto hay que conocerlos. ¿En qué proporción calculas que reiterarían sus viajes? ¿Son gente de un solo viaje
¿O hay fidelización, como ocurre con turismo inglés o de otros sitios en Benidorm, que al final siempre son los mismos, que buena pregunta. Los alemanes son sujeto de fidelización o vais a fomentar la descubierta del primer viaje a España? Pues nuestro problema es ese, la fidelización, porque claro, ellos buscan la experiencia y la cultura. Una vez ya la han vivido, el mundo es muy grande, buscan otras experiencias y otras culturas. No es como el turismo inglés que me has dicho, que lo que viene es al sol, y entonces como buscas sol, para sol te vienes a España, por supuesto. Pero ellos no, ellos buscan, y cuando ya han visto las cosas que tiene la cultura española, pues buscan la italiana, y luego buscan la francesa, porque tienen inquietudes y tienen intereses. Cuando dices turismo de familia, sí. ¿Con cuántos hijos vienen? ¿O qué tipo de turismo de familia se puede conseguir? Es que China ha sido el país del hijo único hasta hace poco. Entonces las familias son cortas. Ahora ya empiezan, desde hace unos años, pues han empezado a tener más niños y entonces las familias son más grandes. Luego también aquí tenemos una comunidad china y la familia viene a verlos. Y luego la forma también de fidelizar es a través de la gente, los estudiantes que vienen a la universidad. Vienen muchos estudiantes chinos a hacer másters, a aprender español. Y esta gente luego vuelve, porque tú, ¿qué época es tu mejor época de tu vida? La de tu juventud, que estabas estudiando y que no tenías obligaciones y hacías lo que querías, pues ellos igual. Entonces tienen esa morriña de que estudiaron en Valencia y entonces pues quieren volver. Entonces también se puede ir por el turismo idiomático, a través de la universidad. Podemos atender, me dicen, una última pregunta en la sala y pasamos a hacer una reflexión final de conjunto, digamos, con Fina y con Vicent y dejaremos por zanjado el asunto. ¿Tenemos alguna pregunta en la sala? No, solo una sugerencia para Vicent, que la sala no sabe que es un personaje mundial a través de China, porque yo he tenido la oportunidad en la facultad de asistir a los elogios que desde Chile, desde Argentina, hay centros como el de aquí, pero es que se ha llevado un premio mundial en China como un... Déjame que te conteste, Gironés. Os hemos preparado una mesa del más alto nivel. O sea, tenemos a Vicent, desde luego, que como tú dices, y te quedas corto, es un gran profesional y una persona muy estimada en todo el mundo, desde luego aquí también, por supuesto, y a Fina que bueno, aparte de que sus explicaciones, pues creo que entra perfectamente en el intríngulis de la cuestión y explica perfectamente el tema. Para cualquier especialista es muy importante escuchar al que sabe, lo decías antes, que hay gente que se cree que sabe, pero que desgraciadamente este no es un turismo fácil, ¿no? Es un turismo muy específico, ¿no? Y Fina también pues es una persona muy reconocida y conocer a especialistas es muy importante. Este es el motivo un poco de las charlas que organizamos y que estamos encantados de tener. Yo, por mi parte, si queréis que avance un poco lo que es la conclusión, que os voy a dejar a vosotros, obviamente, bueno, pues decir que nosotros, como ha quedado de manifiesto, desde el Corte Inglés tratamos de aportar nuestro granito de arena, pero que esta finalidad última de atraer al turismo chino hacia España y hacia la Comunidad Valenciana, pues es trabajo de todos. O sea, tenemos que añadir el problema de los aviones, desde luego es una dificultad que tenemos y contra la que, bueno, pues en la medida de lo posible, cuando se restablezca el tráfico aéreo en el mundo, pues deberíamos, desde el aeropuerto de Manises o desde el aeropuerto del Altet en Alicante, intentar buscar una conexión directa, ¿no? Y luego, pues bueno, el turismo de compras, como he intentado decir al principio, es un impulso motor del turismo importante, el turismo general, el turismo de compras es muy relevante y cada vez lo está siendo más, y no solo con la cultura china, sino con otras culturas que también nosotros lo vivimos en primera persona y lo sabemos positivamente.
Adelante, si queréis, Vicent primero y luego finalmente dejamos a Fina. ¿Ves? ¿Me ibas a decir China? Muy bien, Pau, gracias, es un buen resumen. Pero desde luego las claves que nos ha dado Fina son muy importantes, hay que notarlas, hay que hacerles caso, porque es en realidad nuestro futuro motor económico, turístico, porque es verdad que China se está fijando más en España y en Valencia. Tenemos mucha competencia, pero eso es bueno, la competencia es buena. ¿Por qué? Porque además tenemos el Corte Inglés en toda España, Claro. para empezar con eso. Y la referencia de compras, está mal que lo diga yo como promoción, pero es verdad, es promoción turística, promoción económica, como bien con la idea de comprar, tenemos la milla de oro, aquí tenemos un cuarto de milla de oro, y tenemos aquí al lado el Corte Inglés. Es decir, que en España la referencia, sobre todo, es esa milla de oro, que son las grandes tiendas internacionales, y el Corte Inglés. Entonces, es verdad que ese turismo cultural, hay que enseñarle que también un turismo de compras, y que lo aprecian, que en un sitio pueden conseguirlo todo. Eso es una ventaja que creo que hay que desarrollar, ya está bastante desarrollada, pero hay que desarrollar con nuestra promoción turística, y sobre todo en China. Es verdad lo que ha dicho Fina, que hay que ir por provincias, vendiendo de alguna manera nuestras ideas y sus necesidades de visitar, compartiendo ideas de su provincia que tienen que ver con nuestra provincia, nuestra región o nuestra comunidad valenciana, en el tema, por ejemplo, histórico, y sobre todo darles no a conocer, sino a disfrutar, porque ellos vienen a disfrutar como todas las vacaciones, pero tienen más de un propósito, tienen vacaciones y negocios, porque su idea, esa fidelización, como decías, esa fidelización viene porque están viendo un negocio futuro, a invertir, van a invertir en comprar suelo, viviendas, una bodega o cualquier otra cosa. Es decir, que siempre van con en vistas en algo más. Por tanto, esa fidelización creo que hay que promocionarla, porque que volverá con más gente para que haga ese turismo. No creo algo bien también el turismo, aparte, diríamos, futbolístico, son fans. En Valencia estamos bastante bien, hemos estado peor, pero el fútbol para ellos es una necesidad. La roja es la roja, pero yo conozco en China, tengo un estudiante chino que se puso de nombre, se autoimpuso el nombre Vicente, porque él era de Valencia. Es decir, que sabía más de fútbol que yo y de mi Valencia. Un poco, como he dicho, gracias a Fina nos ha desgranado lo que se ha hecho y lo que queda por hacer. Esos son los retos, esos retos abiertos a toda la comunidad valenciana, al Corte Inglés y al Instituto Confucio, y ahí estaremos para lo que haga falta. A mí poco me queda para añadir, pero bueno, yo lo único que espero es que hayáis conocido un poco más la cultura china, que cuando veáis a una persona china la veis ya distinta y la entendáis un poco más, y que es un gran mercado y un gran cliente, y que cuando todo el mundo a nivel del mundo mundial están queriendo atraer ese turismo, es por algo, es porque deja mucho dinero y es un turista muy amable. Y nada más. Muy bien.